Vamos a considerar en San Juan capítulo 11 a partir del verso 1. Más adelantito en Salmos capítulo 37, verso 37. Después nuevamente San Juan, pero en el capítulo 14. Y el último Marcos capítulo 8, 31. Hay algo que me gustaría que nos lleváramos y que de alguna forma fuera fortaleza o transmitiéramos más adelante. La palabra de Dios llega a tiempo, no llega tarde, llega a tiempo y es bueno que de alguna forma Dios nos forme. A propósito de la Semana Santa, San Juan capítulo 11, verso 1 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Sí, San Juan capítulo 11 a partir del verso 1. ¿Recuerdan a Lázaro, amigo de Jesús? Muere, resucita, Jesús va, interviene y dice: entonces estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor Jesús con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Quiero esa actitud de Tomás. Jesús habla de acercarse otra vez a la capital, a Jerusalén, a Judea. Habla de acercarse y la reacción de los discípulos es de miedo. Jesús ya había sido amenazado. Estos son los últimos días de su vida. Es cercano a la muerte de Jesús, es cercano a la crucifixión. Y ya estaba esa idea de que habían de matar a Jesús. Y los discípulos sabían y de alguna forma pensaban que corría riesgo al estar con él. Cuando el Señor Jesús les anuncia que tiene que llegar y que tiene que ir, lo tratan de desanimar y dice: oye, ¿cómo quieres ir para allá? ¿Cómo se te ocurre acercarte a Jerusalén? Están procurando apedrearte, están buscando matarte, tratan de disuadirlo. Sin embargo, el Señor Jesús está viendo una realidad, él ve otra cosa. Y después, cuando le dice que finalmente pues tenemos que ir, la respuesta: bueno, vamos nosotros también para que muramos. Y esa es la reacción de Tomás. Bueno, vamos, está bien, ya, que nos maten, vamos a morir. No está de acuerdo con el Señor Jesús, y de alguna manera es una palabra tal vez irónica. Vamos también para que nos maten contigo. No sé si un chantaje lo que está expresando. Mi pregunta es: ¿qué ves delante? ¿Qué ves adelante? ¿Qué ves adelante? Y a veces confundimos esa pregunta con qué ves en lo inmediato, y es muy diferente. ¿Qué ves adelante con qué ves en lo inmediato? A veces decimos de algunas personas: es que no ve más allá de sus narices. ¿Qué ves adelante? Tu nariz. Pero no te dije que tienes enfrente. ¿Qué ves adelante? Allá, al final. ¿Qué es lo que ves? Emprendemos caminos pensando en el final, no en lo inmediato. Cuando emprendemos el camino de la escuela, no estamos pensando en ese primer día de clases, ese examen difícil, ese maestro de matemáticas. Estás pensando en esa profesión que vas a obtener, en ese concepto que vas a terminar. Cuando estás pensando en el matrimonio, no dices: bueno, cásate para que luego la señora no te cocine. No dices eso. No estás pensando en la dificultad, en el problema. Estás pensando en todo lo bueno que obtienes.
No es lo inmediato, es hacia adelante, es al final del camino. Cuando pensábamos, recuerdo cuando éramos niños que mi mamá nos decía, vamos a la playa, no sé, a propósito de las vacaciones, no pensábamos en lo tedioso de la carretera. Mi papá tenía un carro, como muchos de aquellos años, viejito, que si un vidrio no abría, que si la puerta del chofer no abría, y cada que nos teníamos que bajar era por la otra puerta, y era todo un relajo bajarnos y ir adentro y amontonarnos en un Ford Pinto. Y éramos 4 de familia, mi papá y mi mamá, íbamos todos, pero no pensábamos en, ay, el carro, lo incómodo. Pensábamos en la playa, pensábamos en la brisa del mar, pensábamos en el agua, pensábamos en que íbamos a correr, pensábamos que íbamos a jugar, pensábamos en que íbamos a comer algo sabroso. No pensábamos en las 3 horas o 4 horas de carretera, porque antes se hacían como 4 horas hasta Matamoros, hasta la playa. Ahorita la autopista 1 hora y 1 hora. No, antes eran 4 horas. No pensábamos en eso. Pensábamos en el final. Pensábamos en lo que íbamos a disfrutar, pensábamos en lo que íbamos a obtener. Cuando piensas en salir, no dices, ay, pero es que los aeropuertos, el proceso de registrarte y el proceso de entrar, no voy. Y hay quien lo hace, hay quien cuando ve lo inmediato se desanima. Pero cuando ve hacia adelante, no en lo inmediato, entonces te animas. Lo inmediato pudiera ser decepcionante. Emprendes un camino y das ese primer paso, no pensando en el primer paso ni en el segundo, estás pensando en el final. Tú sabes de carreras, si no empiezas que en el kilómetro 2, 3 o 4 nos vamos a cansar y me va a doler y me va a dar sed. Estoy pensando en el final y me animo por el final. Lo inmediato es muerte, pérdida, tristeza, aflicción, dureza. Jesús estaba pensando en el final y Tomás estaba pensando en lo inmediato. Tomás veía muerte, veía perjuicio, veía daño, veía tristeza. Eso es lo que veía. Jesús no estaba viendo lo inmediato, Jesús veía resurrección. Tomás veía a un Lázaro muerto, Tomás veía a un Lázaro que ya no valía la pena estar allí, pero Jesús veía resurrección. Donde tú ves muerto y yo veo resurrección. Tomás veía muerte, Jesús veía resurrección. Y es muy diferente ver muerte a ver resurrección. Tomás no veía la resurrección. ¿Qué es lo que viene? Muerte, no resurrección. ¿Qué es lo que tienes adelante? Muerte, no resurrección. He estado con personas en su etapa final y la gente le tiene miedo a la muerte. La gente le tiene miedo a la muerte cuando no piensa en la resurrección. Cuando pensamos realmente lo que tenemos delante es que desarrollamos esperanza. Mira, es como cuando iniciaste la empresa. No iniciaste la empresa pensando si iba a haber pérdidas, si iba a haber una declaración complicada, si iba a haber una época de crisis. Iniciaste una empresa pensando en resultados positivos, no en pérdida. Y te animas a continuar en la empresa no viendo la realidad económica inmediata. Te animas pensando en la empresa, pensando en lo que viene hacia adelante, en resultados favorables. Si en la primera dificultad hubieras abandonado la empresa, no tendrías la empresa que tienes el día de hoy. Yo estoy seguro que cuando iniciaste hubo dificultades, y hubo empleos complicados, y hubo proveedores difíciles, y hubo clientes que no pagaban, y entonces la abandonamos. No, sigues ahí porque estás pensando en lo que tienes realmente hacia adelante, no en lo inmediato. Cuando pensamos en el matrimonio es lo mismo, son matrimonios sólidos cuando pensamos en todo, no en lo inmediato. Porque sabemos que al final de cuentas, sin importar las dificultades, después de la tormenta viene la calma. ¿Qué es lo que viene? ¿Viene muerte o viene resurrección? Cuando solo ves en lo inmediato, no quieres transitar, no quieres avanzar, no vale la pena en pensar. Las personas que están hoy hablando de las enfermedades del siglo XXI, las depresiones, las tristezas, pues no tienen motivos para salir porque están viendo lo inmediato. No están viendo realmente hacia adelante. Tenemos miedo, pero ¿miedo de qué? Jesús enseña y le dice a sus discípulos que no le tengan miedo a lo que puede lastimar el cuerpo, que le tengan miedo a lo que puede realmente lastimar el alma. Si le hubieras preguntado a Jesús, ¿qué ves, Jesús? ¿Qué ves? ¿Tortura? ¿Burlas? ¿Corona de espinas? ¿Abandono de parte de sus discípulos? ¿Ves una cruz? ¿Ves muerte? ¿Ves una tumba fría? Pero el Señor Jesús estaba viendo resurrección. Si solamente ves lo inmediato, si eres corto de vista, te pierdes, porque no pones la mirada en las cosas de arriba. Dice Colosenses capítulo 10, 3 verso 1, se lo leo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Cuando pones la mirada en las cosas de arriba, cuando no te quedas en el corto plazo, ¿qué ves en Reynosa? Pues veo balazos, veo calles cerradas, veo... Eso es lo que ves. ¿A quién ve otra cosa? Porque están viendo lo inmediato. Y sí, pues si ves lo inmediato es caótico. Conozco un matrimonio, 10 años, no quieren tener hijos. ¿Por qué? Es que pañales, pues estás viendo a muy corto plazo, no estás viendo mucho más allá. Ese primer día ve al gimnasio, ve a correr. No, espérame, pues estás viendo lo inmediato, no estás viendo el resultado. Ese primer día de dieta, no, está muy difícil, un día de harina, bueno, pues estás viendo lo inmediato, no estás viendo el resultado. ¿Qué ves delante? Le invitas a alguien a la iglesia, no, vas a ir a la iglesia, te van a pasar la charola de la ofrenda, te van a pedir diezmo, van a pedir que asistas a la iglesia. Es que estás viendo lo inmediato, pero lo inmediato te lleva hacia realmente lo que sigue. No seas corto de vista. Cuando Dios pide algo tiene que ver con nuestro bienestar. Salmos capítulo 37, verso 37, palabra de Dios dice: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. No dices que hay un tránsito dichoso, no es cierto, aunque ande en valles de sombra y de muerte. Hay tránsitos que tienen que ver con valles de sombra y de muerte. ¿El tránsito de Jesús era valle de sombra y de muerte? Sí, pero el final era otra historia. ¿Qué tienes delante? ¿Qué tenemos delante? Realmente, ¿qué tenemos delante nosotros? No en lo inmediato. ¿Qué tenemos delante? San Juan capítulo 14, verso 1. Eso es lo que el Señor Jesús nos enseñó, lo que tenemos delante. No se turbe vuestro corazón. San Juan capítulo 14, verso 1. No se turbe, no se inquiete tu corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os lo prepararé el lugar, vendré otra vez a vosotros. ¿Sí? Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis que donde yo voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, otra vez Tomás. Ese Tomás que, no vayas, te quieren apedrear. Otra vez Tomás, viéndolo inmediato, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No dejó otro camino, no dejó brechas, no dejó... Solamente hay un camino. ¿Qué tienes delante? ¿Qué tengo delante? Pues la promesa del Señor Jesús, que dijo que iba a preparar un lugar para mí. Eso es lo que dijo el Señor Jesús. ¿Qué tengo adelante? Un cáncer. No tienes un cáncer. Tienes la promesa del Señor Jesús de estar con Él. ¿Qué tienes adelante? Una enfermedad complicada. No tienes una enfermedad complicada. Tienes la promesa de la presencia del Señor Jesús allí, en ese momento. Eso es lo que tienes delante. Pero claro, ves en el momento que tienes delante un hospital. No tienes un hospital. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Eso es lo que tengo adelante. Llegas a ese lugar y yo entiendo que es difícil y es triste, y tú ves un ataúd, pero no hay un ataúd. No hay un ataúd. Eso es lo que tienes enfrente, pero lo que tienes delante es la promesa del Señor Jesús. Claro que si llegas y ves un ataúd, pues no te animas. Y es triste. Y es lamentable. ¿Qué es lo que tienes delante? Una cruz. Pero es que Jesús no veía la cruz. ¿Qué es lo que tienes delante? Una corona de espinas. Pero es que Jesús no veía la corona de espinas. Jesús realmente estaba viendo adelante. Tomás era corto de vista. Y el Señor Jesús nos anima. ¿Qué ven los muchachos? Una tarea difícil, un proyecto complicado, una maestra que nos quiere reprobar. Oye, espérame, es que hay un certificado y ese certificado te lleva al siguiente nivel. Pero están viendo una tarea difícil. ¿Qué ven los muchachos? Una relación placentera. Pues es que no estás viendo el riesgo de una infección, no estás viendo el riesgo de un contagio, no estás viendo el riesgo de un embarazo fuera de tiempo. No estás viendo eso. No estás viendo más allá. Están viendo. ¿Qué vemos? Una muchacha interesada en mí.
una jovencita interesada en mí. Pero es que no estás viendo más adelante un matrimonio destruido, no estás viendo hijos lastimados. Cuando somos cortos de vista, y lo digo con cuidado, pero cuando somos cortos de vista, no estamos poniendo la mirada en las cosas de arriba. ¿Sabes quién te dirige a ver a corto plazo? Porque Dios nos anima a ver a largo plazo, a ser visionarios. ¿Quién nos pone a ver esa mirada cortoplacista? San Marcos capítulo 8 verso 31, previo a la cruz también, previo a la cruz. Dice San Marcos capítulo 8 a partir del verso 31. Dice que el Señor Jesús, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. ¿Sí? San Marcos capítulo 8 verso 31. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto les decía claramente, fue cuidadoso en la enseñanza. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle: no, Señor Jesús, no permitas que suceda eso, dice otra traducción. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Cuando somos cortoplacistas, cuando estamos viendo solamente las narices o lo que tenemos enfrente, de alguna manera estamos siendo desviados. El diablo quiere que veas lo inmediato. El diablo quiere que veas lo inmediato. El diablo quiere que veas un problema en tu casa, que veas un problema con tu esposa, y ese problema es motivo para separarte y divorciarte. Eso es lo que quiere que veas el diablo. El diablo no quiere que veas un matrimonio restaurado. El diablo quiere que veas una dificultad con tu hijo, un problema con tus hijos. Eso es lo que quiere que veas, porque cuando te concentras en el pecado, pierdes de vista el perdón y la misericordia y la posibilidad de restaurarte y de construir. Y le dice a Pedro, Tomás, Pedro, varios de ellos estaban en la misma situación: vamos a Judea. No, nos van a matar. No, no hay muerte, hay resurrección. Nos van a apedrear. No, hay resurrección. Y Pedro igual: no permitas, no te acerques, no sufras. Pero es que sin sufrimiento no hay gloria. Sin disciplina no hay gloria. Sin obediencia no hay gloria. No hay. Porque la gloria es la consecuencia. ¿Qué ves? Hay dos personajes y termino con esto. ¿Qué ves delante? Esteban, más adelante en los Hechos, y luego vemos la historia, pero Esteban dice que en algún momento fue fiel y fue congruente, y que su fidelidad y su congruencia lo llevan a que lo apedreen. Y en el momento que lo estaban apedreando, en el momento que lo llevaban preso, que lo llevaban para apedrearlo, él dice que él veía, se los leo: y Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Veo los cielos abiertos y al Hijo a Jesús a la diestra de Dios. ¿Qué ves delante? No qué ves en lo inmediato. ¿Qué ves adelante? Tomás veía muerte. Jesús veía resurrección. Si ves muerte, estás viendo a muy corto plazo. Si ves dificultad, estás viendo a muy corto plazo. Hay un final dichoso. Y te animas pensando en el final. Y te mantienes pensando en el final. Y eres esforzado y eres obediente pensando en el final. No celebramos la muerte de Jesús, celebramos su resurrección. Es realmente lo que tenemos delante. Y la promesa que un día estaremos con Él. Se los dejo su resurrección. Fernando, haces oración por esto y por los alimentos.